En el video en YouTube titulado Homosexualidad y Familia 1, a partir del minuto 23:10 y hasta el 28:16, el pastor Esteban Bohr, partiendo de una declaración de Elena G. de White, presenta su argumentación intentando demostrar que con dicha declaración y otra más que agrega luego en su exposición, Elena G. de White creía y enseñaba la eterna subordinación del Hijo de Dios al Padre. También recalca él que esa subordinación del Hijo al Padre no se limita al Hijo como hombre a partir de su encarnación, sino que es desde toda la eternidad. Es decir, que el Hijo de Dios se subordina al Padre no porque se hizo hombre, sino porque así lo exige su naturaleza en comparación con el Padre, sí, su naturaleza divina. O sea que, aunque el Hijo es Dios, desde la eternidad ha estado subordinado al Padre. Esa subordinación del Hijo al Padre no es por causa de la encarnación, sino que siempre ha sido así. No ha habido un tiempo, nunca, en el que el Hijo no estuviera subordinado al Padre. Estamos aquí ante la doctrina de la subordinación eterna del Hijo al Padre. Doctrina que de paso no es originaria del pastor Esteban Bohr, ni tampoco es nueva, pero en el mundo adventista el pastor Bohr es actualmente uno de los principales expositores de la misma. Dos preguntas surgen en esta área. Primera, ¿es bíblica esa doctrina? ¿Soporta el escrito está? Y segunda, ¿enseñó Elena G. de White la subordinación eterna del Hijo al Padre? La primera pregunta es tratada en otra serie, también en respuesta al pastor Bohr, al mismo video mencionado al principio. En la serie que nos ocupa en este momento, intentaremos responder a la pregunta número 2. ¿Enseñó Elena G. de White la subordinación eterna del Hijo al Padre? ¿Una subordinación fuera del marco de la encarnación? La razón por la que en esta primera respuesta, en varias secciones, no entramos en el área bíblica, por lo menos en forma directa, a excepción de algunos textos donde lo consideramos necesario y de textos incluidos en las declaraciones que compartiremos de Elena G. de White, se debe a que el argumento principal empleado por el pastor Esteban Bohr, en este caso, son prácticamente dos declaraciones de Elena G. de White, que él interpreta como fundamento para decir que Elena G. de White creía y enseñaba la eterna subordinación del Hijo de Dios al Padre. De allí que esta primera respuesta en varias secciones esté limitada a los escritos de Elena G. de White. De igual forma, en la respuesta número 2, también en varias secciones y basada en la Biblia, abordaremos varios textos bíblicos empleados también por el pastor Esteban Bohr en su argumentación. Por ahora, analicemos lo que el pastor Esteban Bohr señala como evidencia de que Elena G. de White creía y enseñaba la eterna subordinación del Hijo al Padre. En realidad, la base del pastor Bohr en este caso son dos declaraciones de Elena G. de White que él interpreta como evidencia de tal doctrina en los escritos de Elena de White. Pero como él no las cita juntas y por respeto al contexto de su exposición en el video mencionado, las veremos como él las expuso. Eso en el afán de que nuestra respuesta sea lo más objetiva posible y por supuesto conscientes de que el pastor Bohr está en todo su derecho y libertad de reaccionar a esta respuesta, expresando si en algo estamos diciendo lo que no es. Es decir, si estamos poniendo en la exposición de su video algo que él nunca tuvo la intención de decir o enseñar. Ese es su derecho, que por supuesto también tendrá muy posiblemente de nuestra parte la correspondiente reacción, y si fuera necesario, una disculpa por haberlo malinterpretado también. Solo así podemos avanzar en las cosas sagradas. Bien, sin más preámbulos entonces, lo que haremos es lo siguiente. 1.
Compartiremos con ustedes lo expresado por el pastor Esteban Bor en su video, desde el minuto 23:10 hasta el 28:16. Hasta que indiquemos que hemos terminado de citarlo, no habrá intervención de nuestra parte en cuanto a reaccionar a algunas de sus declaraciones en su exposición. Por terminar de citarlo a él, intentaremos contestar la pregunta. En estas dos declaraciones de Elena G. de White, ¿se puede ver la enseñanza de la eterna subordinación del Hijo al Padre, fuera del marco de la encarnación? Enseñó Elena G. de White en estas dos declaraciones que el Hijo ha estado sujeto al Padre por toda la eternidad. Veamos. Primero lo expuesto por el pastor Esteban Bor, iniciando con la primera declaración de Elena G. de White, luego los comentarios del pastor Bor al respecto, luego la segunda declaración de Elena G. de White y los correspondientes comentarios del pastor. Esto es como sigue. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de toda la hueste del cielo. Patriarcas y Profetas, páginas 14 y 15. ¿Cómo? ¿El Hijo estaba sujeto a la voluntad del Padre aún antes de que existiera el pecado en la tierra? Sí, Señor, porque dice claramente, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de toda la hueste del cielo, o sea, los ángeles. Y a Él, así como a Dios, a Él, a Jesús, así como a quién, como a Dios, debían ellos tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes, pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. ¿Quién es el artífice? ¿Quién es el que recibe la gloria? ¿Quién es el que da el plan? El Padre. Y claro, nosotros pensamos, bueno, ¿y el Hijo qué? Él tiene que reclamar sus derechos. Ese es el problema que pasó con Lucifer. ¿Sí o no? En otra cita, Historia de la Redención, páginas 13 y 14, dice la sierva del Señor, el Hijo ejecutaría la voluntad y los propósitos del Padre y no haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en él. Él hacía lo que decía su Padre, porque eso es lo que hace un hijo. Un hijo está sujeto a la autoridad de su Padre, y según vieron, Jesús es Hijo de Dios aún antes de la creación de las huestes celestiales, sujeto a la voluntad del Padre. No inferior. No es que Cristo no sea Dios. Cristo es Dios, es igual a Dios, pero Cristo está sujeto a la voluntad de su Padre desde la eternidad. Y a nosotros no nos gusta eso porque no nos gusta estar sujetos. No, eso no. Eso está mal. Eso es ser inferior. Sujetarse, no, no, no. Entonces, ¿Jesús es inferior al Padre? Sí, ese es el argumento. ¿Están conmigo? Ahora, ¿puede haber entonces igualdad y sujeción de uno al otro? Sí, Señor, claramente. Así que nuestro primer punto es, en resumen, la creación fue un esfuerzo corporativo entre dos individuos. El Padre elaboró el plan y el Hijo lo implementó. La gloria y la honra es para el Padre, y el Hijo hace lo que dice el Padre. Segunda conclusión, Dios creó dos personas distintas. Adán y Eva eran dos individuos distintos, ¿sí? Pero ahora escuchen, que debían reflejar la relación que existe entre el Padre y el Hijo en la deidad. Es decir, la relación entre Adán y Eva,
la forma como ellos se relacionaban debía reflejar la forma en que se relaciona el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. La relación entre Adán y Eva debía ser un reflejo de la relación entre el Padre y el Hijo. Y lo interesante es que Dios creó dos personas distintas para reflejar la relación que hay entre el Padre y el Hijo, que son dos personas distintas. Hasta aquí las palabras del pastor Bohr. Una breve síntesis de lo que él ha expuesto aquí. Número 1. El hecho de que el Hijo ejecutara la voluntad del Padre en la creación de las huestes celestiales es evidencia de la subordinación eterna del Hijo. Número 2. A quien debe darse la gloria por el acto de la creación es al Padre. El Hijo solo hizo lo que le correspondía hacer por voluntad del Padre. Y número 3. Subordinación no implica inferioridad, es decir, que el Hijo esté subordinado, sujeto a la voluntad del Padre por la eternidad, desde siempre y para siempre, no significa que el Hijo sea inferior al Padre. Se puede ser subordinado e igual al mismo tiempo. Bien, estas son las interpretaciones del pastor Bohr sobre las dos declaraciones de Elena G. de White sobre el tema. Pregunta: ¿es hermenéutica sana la que se está empleando aquí por parte del pastor Bohr en cuanto a los escritos de Elena G. de White? ¿Calza esta interpretación o hace justicia a la creencia de Elena G. de White sobre la persona del Hijo de Dios en cuanto a su naturaleza divina? Es decir, ¿creía Elena G. de White que el Hijo de Dios en su naturaleza divina ha estado y estará siempre subordinado al Padre? ¿Es eso lo que ella está diciendo al expresar que Cristo ejecutó la voluntad del Padre en la creación de los seres celestiales y al expresar que Él, el Hijo, no haría nada por su propia cuenta? Acerquémonos un poco más a esto. Miremos detenidamente la primera pregunta. El hecho de que el Hijo ejecutara la voluntad del Padre en la creación de las huestes celestiales es evidencia de la subordinación eterna del Hijo. Es decir, está diciendo Elena G. de White aquí que por ejecutar Cristo la voluntad del Padre en la creación de las huestes celestiales, indicó con ese acto que Él está y ha estado siempre subordinado a la voluntad del Padre, y al decir ella que el Hijo de Dios, al no hacer nada por su propia cuenta, confirma lo mismo, su subordinación eterna al Padre. Veamos. El hecho de que un miembro de la deidad ejecute, lleve adelante la voluntad de otro miembro de la deidad, implica que ese que ejecuta la voluntad del otro está eternamente subordinado. ¿Es eso así? Bueno, si esto es así, estamos entonces en problemas profundos teológicamente hablando. ¿Por qué? Muy simple. Según la misma Elena G. de White, también el Padre ejecuta y lleva adelante la voluntad del Hijo. Y esto, como siempre, lo enseña basada en la Biblia. ¿Cómo es esto así? Muy sencillo. Y no necesitamos ser teólogos para entender esto, porque realmente es muy simple. Permítanme explicarme. Iniciemos con una pregunta. Notarán que me gustan mucho las preguntas. Es que si aprendemos a plantearlas bien, nos son de mucha ayuda. ¿Cuál es la pregunta? ¿Era la voluntad del Hijo de Dios hacerse hombre? En el plan de la salvación, ¿el Hijo de Dios se ofreció a sí mismo por su propia voluntad o fue algo que Él tuvo que cumplir como voluntad del Padre? ¿Fue la voluntad del Hijo de Dios venir a este mundo como hombre? ¿Nació de Él eso? ¿O fue un deber que tuvo que cumplir por indicación del Padre? Obviamente, su venida fue voluntaria. Él se ofreció porque así lo quiso, por amor a nosotros. Nadie le impuso tal misión, porque de no ser así, entonces estamos en problemas teológicos más profundos aún.
estaríamos ante un Salvador que vino porque se le encomendó hacerlo, no porque nació de él el deseo de venir. Y ya se dan cuenta de qué tipo de problema sería ese. Tendríamos que replantearnos nuestro concepto del amor de nuestro Salvador, el corazón mismo del plan de la salvación, el amor de Dios. Algunas declaraciones de Elena G. de White al respecto. Leemos de Comentario Bíblico Adventista, tomo 5 en inglés, página 1126, citado en La Fe por la cual vivo, 9 de febrero. Dice así: se humilló a sí mismo y se revistió de mortalidad. Como miembro de la familia humana fue mortal, pero como Dios era el manantial de vida para el mundo. Cargó con los pecados del mundo, sufrió las penalidades que como una montaña agobiaron su alma. Entregó su vida en sacrificio para que el hombre no pereciera para siempre. Murió no porque estuviese obligado a morir, sino por su propia voluntad. Manuscrito 42, 1897, citado en El Cristo Triunfante, 17 de septiembre, dice así: nadie forzó a Cristo a dar este paso. Él se había ofrecido a poner su vida para salvar al mundo. En Exaltada Jesús, 6 de marzo, leemos lo siguiente: Cristo acudió a Juan el Bautista. Cristo acudió a Juan arrepintiéndose en lugar del pecador, creyendo en favor del pecador, para que mediante el plan que había ideado de tomar la humanidad sobre sí y de sufrir y morir por el ser humano, el pecador fuera aceptado por Dios mediante el arrepentimiento, la fe y el bautismo. Noten cómo el plan de hacerse humano es algo que él había ideado. De Joya de los Testimonios, tomo 1, 483, la página, párrafo 2, y en inglés 481, párrafo 2, dice así, hablando de la vaquillona roja: esta vaquillona debía ser roja, símbolo de la sangre de Cristo. Debía ser sin mancha ni defecto, y no podía haber llevado nunca el yugo. En esto también prefiguraba a Cristo. El Hijo de Dios vino voluntariamente a realizar la obra de la expiación. No pesó sobre él ningún yugo obligatorio, porque era independiente y superior a toda ley. Los ángeles, como inteligentes mensajeros de Dios, estaban bajo el yugo de la obligación. Ningún sacrificio personal de ellos podía expiar la culpabilidad del hombre caído. Únicamente Cristo estaba libre de las exigencias de la ley para emprender la redención de la especie pecaminosa. Tenía poder para deponer su vida y para volverla a tomar. Bien, hay que recalcar aquí que Dios en su soberana sabiduría previó y se aseguró de que el enemigo, Satanás, nunca pudiera argumentar que el plan de la salvación se lleva a cabo por obligación impuesta al mediador. Y por esa razón, el mediador solo podía hacerlo alguien independiente de toda ley y libre de toda obligación, en términos de Elena G. de White. Alguien a quien no podía imponérsele ninguna orden, y ese alguien solo podía ser un miembro de la misma deidad. Esto porque ninguno de ellos está sujeto a ninguna ley. Ellos son la ley suprema del universo en persona. Todo lo que hacen lo hacen por su propia voluntad, los tres y cada uno de ellos. Pero, volviendo a nuestro punto, ¿fue la voluntad del Hijo encarnarse, hacerse uno de nosotros? Por supuesto que sí. La pregunta es, ¿ejecutó el Padre la voluntad del Hijo? ¿Hizo el Padre la voluntad del Hijo en este caso? Si no lo hizo, ¿cómo
estaría funcionando el plan de la salvación. Lo hizo desde que lo envió a este mundo. Él aceptó, aunque no fácilmente, la voluntad del Hijo. No fue sino después de una dura lucha interna que el Padre aceptó la propuesta del Hijo, pero finalmente lo hizo. Y por decisión del Concilio Eterno, el Hijo fue enviado a ejecutar el plan de la salvación que ambos habían acordado, junto al Espíritu Santo. Y nuestra redención inició. Gloria a Dios que así fue. Ahora, de nuevo la pregunta. El hecho de que en los concilios eternos el Padre aceptó y decidió ejecutar la voluntad del Hijo de hacerse hombre y venir a representar a la deidad en la tierra, ¿significa entonces que el Padre está subordinado al Hijo? ¿Cómo les parece? ¿Es que acaso no es ese el argumento del pastor Esteban Bor, solo que invertido? A saber, que por el hecho de que el Hijo ejecutó la voluntad del Padre en la creación de las huestes celestiales, ¿eso significa que está subordinado? Y esto sin entrar por ahora al menos en el hecho de que la creación en sí de toda criatura, sea esta ángel, seres de otros mundos no caídos o humanos, fue un plan de los tres miembros de la deidad, así como el plan de la salvación, pero esto lo veremos más adelante. Sintetizando, así como el hecho de que el Padre ejecutara la voluntad del Hijo de hacerse hombre no coloca al Padre de ninguna manera en condición de subordinado, de la misma manera, el hecho de que el Hijo ejecutara la voluntad del Padre en la creación de las huestes celestiales no coloca al Hijo de ninguna manera en la condición de subordinado. Porque si es así, si una cosa es cierta, la otra también. Por lo tanto, concluir que por decir Elena G. de White que Cristo ejecutó la voluntad del Padre en la creación de las huestes celestiales, está enseñando ella la subordinación eterna del Hijo, es aplicar una hermenéutica a los escritos de Elena G. de White que conduce a conceptos que ella nunca creyó ni enseñó. Usar ese tipo de hermenéutica en el estudio de sus escritos es darle un mal uso, es descontextualizarlos y por lo tanto hacerlos decir lo que no dicen. Pero, paciencia, que hay todavía un segundo aspecto a tomar en cuenta aquí, en esta primera declaración en análisis. El pastor Bor nos dice que la subordinación eterna del Hijo está evidenciada en el hecho de que éste ejecuta la voluntad del Padre, y esto nos lleva a un segundo punto a tratar, todavía en esta primera declaración. Veamos. Si el hecho de que Cristo ejecute la voluntad del Padre en la creación de las huestes celestiales implica automáticamente la subordinación eterna del Hijo, esto solo podría ser si la voluntad del Padre no es la misma que la del Hijo. Me explico. Si la voluntad ejecutada por el Hijo en este caso no es la suya, sino solo la del Padre, entonces una es la voluntad del Padre y otra distinta es la voluntad del Hijo. Y esto nos lleva otra vez a problemas teológicos nada pequeños. ¿Por qué? Porque entonces hay diferentes voluntades entre los miembros de la deidad. ¿Forman ellos entonces una deidad con tres voluntades distintas? ¿Cómo les parece? ¿Es bíblico eso? Aun cuando no estamos entrando en este estudio en la Biblia en sí, pero la pregunta no puede dejar de hacerse. Especifiquémosla más, para un mejor entendimiento de este asunto tan delicado. La voluntad del Padre no es la misma que la del Hijo y que la del Espíritu Santo. La voluntad del Hijo difiere en algo de la voluntad del Padre y de la voluntad del Espíritu Santo. La voluntad del Espíritu Santo difiere en algo de la voluntad del Hijo y de la voluntad del Padre. ¿Funciona entonces la deidad con tres voluntades distintas? Estas son las próximas preguntas a contestar, pero el tiempo se nos fue. Lo haremos a partir de la sección número 2 de esta serie.
Por ahora, bendiciones y hasta la próxima.